La mañana del 8 de julio de 1943 comenzó con un silencio denso, como si la propia tierra contuviera el aliento. En el borde sur del saliente de Kursk, el capitán Sergei Antonov permanecía sentado dentro de su T-34, con el casco apoyado contra el acero helado del anillo de la torreta. El aire dentro del blindado estaba cargado de humo diésel, polvo metálico y ese olor agrio del sudor incrustado en uniformes que no se cambiaban desde hacía días. Afuera, los campos brillaban con el primer oro del amanecer, pero aquella luz no traía calor. Solo dejaba ver las cicatrices, cráteres ennegrecidos, árboles desgarrados y los restos rotos del asalto del día anterior. En algún punto al frente, más allá de 2 kilómetros de tierra de cultivo devastada, los cañones alemanes de 88 milímetros esperaban como depredadores pacientes. Sus bocas de fuego destellaban sin aviso, seguidas de truenos apenas un latido después. Cada impacto sacudía el suelo, haciendo temblar el barro sobre el chasis del T-34. La compañía de Antonov, 7 tanques que habían sobrevivido la noche, se agazapaba detrás de una cresta de tierra removida y esqueletos de blindados. Tenían orden de avanzar cuando se alzara la bengala de señal. Sabía que, en cuanto cruzaran esa línea, todos los cañones del valle los fijarían en cuestión de segundos. Se inclinó hacia el periscopio. A través de la estrecha ranura, el horizonte titilaba tras columnas de humo que se enroscaban hacia arriba, el gris fundiéndose con el cielo anaranjado. El sonido lejano de motores, hacia el este, le recordó que el resto del frente ya estaba en movimiento. El aire vibraba con la artillería distante. Sin embargo, sus propios tanques seguían inmóviles, las válvulas de escape marcando el tiempo mientras los motores se enfriaban. Esperar se había vuelto su única defensa. En la torreta estrecha, el artillero golpeaba el telémetro con un dedo tembloroso, murmurando una maldición cuando se atascaba una vez más. El cargador se persignó en silencio, sin apartar la vista del estante de proyectiles. Hasta el intercomunicador chisporroteaba como si tuviera miedo de hablar. Las órdenes por radio llegaban fragmentadas, contradictorias, urgentes. Una orden exigía avanzar de inmediato. Otra advertía que los observadores alemanes ya habían localizado su sector. Antonov giró el dial y lo apagó. No pensaba enviar a sus hombres al matadero sin al menos una oportunidad. El barro se pegaba a las orugas como brea. Cuando salió brevemente a reconocer la pendiente, el aire afuera parecía vivo, vibrando con el retumbar lejano de blindados. El viento traía el olor del aceite quemado y el trigo mojado, un aroma que jamás olvidaría. El horizonte parpadeaba con nuevas descargas. Los artilleros alemanes disparaban con una precisión fría, casi metódica. A través de los prismáticos, Antonov vio lo que quedaba de la siguiente compañía. 2 cascos humeantes, ennegrecidos y en silencio, con las escotillas abiertas como bocas congeladas en un grito. Volvió a deslizarse en el asiento del comandante, el corazón golpeando bajo el arnés. El sudor le corría por el cuello pese al frío. Todo en su interior le gritaba que se moviera, pero moverse significaba morir. La pintura oliva del T-34 reflejaba el sol de la mañana como un espejo. Sobre la tierra pálida parecía casi blanco, visible desde kilómetros a la redonda. Eran fantasmas atrapados en la luz del día, vistos antes siquiera de poder luchar. Una voz distante volvió a atravesar la estática. Avance, 27º Regimiento, línea de fase 3. Las palabras se repetían, agudas y mecánicas,
como burlándose de los vivos. Antonov exhaló con lentitud y no dio ninguna orden. Su tripulación lo miraba, ojos fijos en él, manos listas sobre palancas y proyectiles. En ese silencio, solo roto por el silbido del viento a través de los orificios de bala, comprendió una verdad que le heló más que el miedo a morir. La visibilidad se había convertido en su mayor enemigo. Otra explosión desgarró la cresta frente a ellos, arrojando tierra sobre el tanque como lluvia negra. Pedazos de arcilla golpeaban el blindaje, dejando vetas oscuras que parecían, por un momento, camuflaje improvisado. Por un segundo fugaz, Antonov notó cómo el barro apagaba el brillo del metal, apagando el reflejo que los delataba. Entonces, otro proyectil cayó aún más cerca, sacudiendo el polvo de las uniones de la torreta. Apretó los dientes. La orden de avanzar volvió a sonar, más urgente, más desesperada. Sabía que los próximos minutos decidirían si su compañía ardería allí mismo o lograría sobrevivir a la luz del día en aquel maldito campo de batalla. La radio hizo clic una vez más, un único sonido, seco como el cerrojo de un fusil, y entonces el valle estalló en llamas. Para el cuarto día de combates, la magnitud de la masacre se había vuelto mecánica. Las columnas de tanques soviéticos avanzaban al descubierto como si fueran líneas trazadas en un campo de tiro, y los artilleros alemanes los abatían con una precisión aterradora. Cada explosión dejaba tras de sí una nueva columna de humo, marcando el lugar donde otro T-34 había ardido. El regimiento de Antonov no era la excepción. De los 32 blindados que iniciaron el avance hacia Prokhorovka, menos de la mitad seguían operativos. Los demás yacían destripados entre el trigo, con sus corazas desgarradas por proyectiles de alta velocidad que impactaban más rápido que el sonido. Los telémetros alemanes calculaban distancias antes de que las ópticas soviéticas lograran enfocar. Sus cañones largos, tanto los 88 como los 75 milímetros, perforaban el blindaje inclinado de los T-34 desde más de 2 kilómetros, mientras que un proyectil soviético necesitaba estar a menos de 500 metros para penetrar un Tiger. El desequilibrio era abrumador. De noche, los restos ardían con un resplandor débil, donde el aceite seguía ardiendo bajo las orugas retorcidas. Las tripulaciones hurgaban entre ellos buscando eslabones de repuesto y cintas para las ametralladoras, tosiendo por el hedor químico de la pintura quemada. Todos sabían que la luz del día era sinónimo de muerte, pero las órdenes exigían movimiento constante. El frente necesitaba presión, y el sacrificio era la única moneda que el mando aún conservaba. Antonov leyó esas órdenes dentro de un refugio improvisado con chapa metálica y casquillos vacíos. Las palabras eran precisas, burocráticas, escritas por hombres que jamás habían presenciado lo que ocurría en esos campos. Avanzar bajo cobertura de artillería sostenida, mantener el impulso a toda costa. En teoría sonaba a victoria, en la práctica era una sentencia de muerte. Marcó el mapa con un trozo de lápiz, viendo cómo la línea de avance cruzaba un terreno abierto de casi 5 kilómetros. Sin árboles, sin ruinas, sin una pizca de cobertura. Solo rastrojo y ceniza. Las lomas alemanas al fondo ofrecían ángulos de tiro perfectos. Las tripulaciones intentaban de todo para ocultarse. Embadurnaban las torretas con barro hasta que la pintura se agrietaba, ataban ramas de árboles a los cañones, colgaban lonas empapadas en aceite. Nada funcionaba. El brillo del sol sobre el metal los delataba de inmediato. Las cortinas de humo duraban apenas unos minutos antes de que el viento las hiciera trizas, y las redes de camuflaje
eran destrozadas con la primera salva de artillería. Los aviones de reconocimiento sobrevolaban como halcones, sus cámaras disparando sin cesar mientras cada posición soviética era marcada para los cañones enemigos. Cada intento de engaño acababa con otra columna reducida a chatarra. Antonov caminó por el campo una tarde, cuando cesó el bombardeo. El aire olía dulzón, a combustible quemado y grano maduro, una mezcla que le revolvía el estómago. Contó 7 impactos incrustados en el chasis de un tanque, en un patrón tan cerrado que cabía bajo un abrigo de soldado. Una precisión así solo era posible si los alemanes disparaban desde coordenadas preestablecidas. Sus observadores lo veían todo. Al mirar hacia el valle, el sol poniente se reflejaba en los restos, cientos de pequeños espejos dispersos por la llanura. La imagen le provocó un escalofrío lento y calculado. Dentro de su tanque, sus hombres permanecían en silencio, con la mirada perdida. Uno raspaba barro seco de sus botas con la punta de un casquillo vacío. Otro limpiaba su arma por costumbre, aunque no se había atascado ni una vez. El cansancio lo embotaba todo. El miedo, la rabia, incluso el pensamiento. Antonov observó sus rostros, comprendiendo que obedecían órdenes que ya no tenían sentido. Sentía el peso invisible de la máquina que los aplastaba, esa doctrina soviética inagotable que exigía obediencia antes que razón. A la mañana siguiente, el comandante del regimiento anunció una nueva ofensiva. Su voz, a través de la radio, sonaba firme, casi alegre, ese tipo de tono que oculta la desesperación. Atacamos al amanecer. Todas las unidades avanzan al mismo tiempo. Alrededor de Antonov, los motores tosieron al encenderse, soltando humo gris en el aire frío. El sonido de las orugas metálicas se propagó por el valle, rebotando en las colinas bajas como si se acercara una tormenta. Agarró el borde de la escotilla y miró hacia el horizonte, cuyo resplandor pálido prometía otra matanza. Las reglas de la guerra allí eran simples. Quien se movía primero, moría primero. Y, aún así, volverían a moverse, porque detenerse equivalía a desobedecer. El campo que los esperaba al frente era silencioso, cegador y letal. Un cementerio abierto que se extendía más allá de lo que los ojos podían alcanzar. Esa noche, la lluvia comenzó sin previo aviso. Caía en ráfagas cortas y pesadas, golpeando los cascos de los tanques y filtrándose por las juntas de las escotillas. El campamento se convirtió en un pantano de barro y combustible, con el aire denso por el olor a lona mojada y diésel. Antonov se sentaba bajo la torreta, sin escribir nada en su cuaderno de bitácora. El lápiz flotaba en el aire, inerte, mientras la vela parpadeaba contra la pared de acero. Cada pérdida registrada en los últimos 4 días le parecía sin sentido, solo nombres hundiéndose en un papel que nadie volvería a leer. Afuera, un mecánico gritaba pidiendo vendas. Traían a un conductor herido. Su rostro pálido, el uniforme empapado en sangre y aceite. Alguien arrancó una manta de lana de una caja de suministros para envolverlo. El vapor se elevó cuando la tela tocó su hombro quemado, las fibras oscureciéndose al contacto con el calor. El soldado gimió, pero Antonov apenas lo escuchó. Su atención estaba clavada en otra cosa. Cuando pasaron junto a los tanques, Antonov notó cómo la lana húmeda apagaba el reflejo del metal. La manta se aferraba a la torreta, atrapando el agua y el humo, tragándose el leve brillo que delataba su posición. Se acercó.
la lluvia deslizándose por su casco. La cubierta del motor, bajo la manta, parecía sombra y no acero. La diferencia era sutil pero inconfundible. Bajo la luz moribunda del fuego, el tanque casi se fundía con el barro que lo rodeaba. Se quedó inmóvil, tratando de entender por qué. Entonces lo comprendió. La tela absorbía el calor, suavizaba los brillos, rompía el perfil limpio que los observadores alemanes necesitaban para apuntar. Era una idea ridícula, indigna de un informe oficial, más superstición que ciencia. Pero no podía quitársela de la cabeza. Esa misma noche, Antonov reunió a su tripulación y les ordenó ponerla a prueba. Los hombres lo miraron como si se hubiera vuelto loco. El artillero soltó una risa entre dientes. ¿Quiere que nos escondamos detrás de mantas? Antonov ignoró la burla y empezó a sujetar él mismo la tela sobre la torreta. La lana, empapada por la lluvia, colgaba pesada, áspera contra sus guantes, con olor a humo y sudor. Cuando se alejaron para observar, el T-34 parecía casi sin forma. Sus líneas definidas habían desaparecido, su color se perdía entre la tormenta. Subió al casco, sus botas hundiéndose en la lona empapada. La lluvia silbaba a su alrededor como metal susurrante. A lo lejos, bengalas subían y se desvanecían. Imaginó cómo verían los alemanes el mundo a través de sus ópticas, formas, luces, reflejos. La diferencia entre vivir o morir, medida en contraste y brillo. Si ese trozo de tela bastaba para confundir a un artillero por un solo segundo, quizás sería suficiente. A la mañana siguiente, recorrió la línea de tanques y ordenó a otros que replicaran el experimento. Algunos obedecieron, sin estar convencidos. Otros se negaron, diciendo que las mantas se incendiarían o se enredarían con el viento. Antonov no discutió. Simplemente lo probó él mismo. Desde la cresta, observó su máquina camuflada y sintió un leve destello de fe. Incluso a 50 metros se veía más apagada, más plana, menos viva. Pero cuando envió a un enlace a informar sobre la modificación, el ayudante del regimiento la rechazó de inmediato. Alteración no autorizada del aspecto del vehículo, leyó en voz alta, con expresión impasible. Violación de la disciplina de campaña. Antonov firmó la reprimenda en silencio. Una vez más, innovar era desobedecer. Esa noche, la tormenta se disolvió. Relámpagos cruzaban el cielo sobre el valle, iluminando los restos que brillaban como espejos. Solo el tanque de Antonov permanecía apagado, una silueta gris entre reflejos blancos. Observó cómo el cielo se aclaraba con el primer indicio del alba y tomó su decisión. Pondría a prueba su idea absurda en combate, sin órdenes, sin permiso y sin decir una palabra más. A las 4:10 de la mañana siguiente, el T-34 de Antonov avanzó bajo un techo de niebla. La bruma se aferraba a los campos en franjas pálidas, suavizando el paisaje hasta convertirlo en capas de gris fantasmal. Sobre la torreta, gruesas mantas de lana estaban amarradas con alambre y cuerda, pesadas por la humedad y los gases del escape. La tela olía a moho y aceite de armas. Su conductor mantenía el motor al mínimo, lo justo para desplazarse. La caja de cambios chasqueaba bajo la tensión. El silencio era ahora la única forma de sobrevivir. Cada ruido se jugaba a suerte. El tanque de vanguardia cruzó la cresta lentamente, su casco emergiendo como un espectro entre el humo. La máquina de Antonov lo seguía, a 15 metros detrás. Desde la línea de árboles al fondo, nada se movía, ningún fogonazo,
Ningún disparo. Solo el eco ocasional de la artillería, muy al norte. Avanzaron otros 50 metros. Seguía sin haber respuesta. El patrón habitual se había roto. A esas alturas, normalmente ya estarían cayendo los primeros proyectiles. Sus dedos se aferraron al periscopio. Ni una sola traza cortaba la neblina. Dentro de la torreta, el cargador miraba las paredes, los labios moviéndose sin emitir sonido. Las manos del artillero temblaban mientras ajustaba el dial de elevación. Todo en el interior del tanque era sudor y tensión. Vapor se alzaba desde la lana húmeda que los cubría. Las mantas siseaban cuando el metal caliente expulsaba calor a la tela empapada. Antonov dio la siguiente señal. Un puño cerrado alzado, luego descendido con fuerza. La columna avanzó de nuevo, extendiéndose. Un tercer tanque viró a la izquierda, tomando posición de apoyo. Entonces, el blindado del flanco derecho se movió demasiado rápido. Su conductor pisó el acelerador, y la oruga se trabó con una raíz, haciendo que el chasis girara bruscamente. El escape soltó una bocanada de humo al aire. Un instante después, un 88 rugió desde la cresta. El proyectil impactó detrás de ellos, por poco. La tierra estalló, roteando su blindaje trasero con barro negro y pasto en llamas. Otro disparo llegó segundos después, demasiado alto, cortando el aire con un chillido agudo. Los alemanes habían visto movimiento, pero no con claridad. Habían fallado al calcular la distancia. Su respuesta carecía de precisión. Antonov gritó por el intercomunicador. «Al ralentí, sin humo». La voz se le quebró del esfuerzo. Los tanques se congelaron. Motores apagados. La niebla se espesó, transformando el cráter del primer impacto en un montículo cubierto. Y entonces, nada. No hubo tercer disparo. No llegó ningún bombardeo posterior. Habían desaparecido en la niebla. O más bien, en la incertidumbre. Los alemanes tenían blancos, pero no contornos. Sus telémetros, sin siluetas definidas, dudaban. Ordenó una prueba de fuego. Un proyectil explosivo, dirigido a un supuesto nido de ametralladoras cerca de la cresta. El cañón disparó. El retroceso sacudió el casco. Humo salió del tubo. Y aún así, ninguna respuesta alemana. O no habían visto el fogonazo, o aún no podían localizar la fuente. Avanzaron de nuevo. 50 metros. Luego 50 más. Era una locura. No debía ser posible. A esas alturas, las tripulaciones solían estar muertas o huyendo entre llamas. Pero esta vez, los tanques se movían impunes. La tela se adhería a los cascos como una segunda piel, absorbiendo el reflejo, distorsionando el calor, rompiendo los perfiles. Entonces lo vieron. Un Panzer IV alemán, torreta expuesta, girando a la izquierda para apuntar hacia el sector equivocado. Antonov ladró órdenes. 3 T-34 dispararon a la vez. El tanque enemigo se sacudió y luego explotó, su torreta volando por los aires. Por primera vez en días, el acero soviético había disparado primero. El corazón de Antonov martillaba como artillería. No por miedo, por incredulidad. Lo absurdo se había vuelto eficaz, lo ridículo, real. Los siguientes 30 minutos fueron puro caos. El fuego alemán aumentó, pero desordenado, amplio, desesperado. Los tanques soviéticos maniobraban con rapidez, usando ráfagas de humo y motores a baja potencia para mantenerse ocultos. 2 bajas enemigas más siguieron.
Solo un T-34 fue alcanzado. Daño leve en el blindaje lateral, sin bajas. Cuando se reagruparon detrás de la cobertura, Antonov miró hacia el campo. Una posición alemana destruida. Su unidad intacta. Y todo gracias a una manta. Su artillero exhaló con fuerza, rompiendo por fin el silencio. No pudieron vernos. Las palabras flotaron en la torreta como una confesión, y afuera, el sol se alzó, gris y apagado, sin proyectar reflejos sobre el acero cubierto de lana. Las noticias viajaban más rápido que las órdenes a lo largo del regimiento, llevadas por mensajeros, sonrisas y susurros nocturnos junto a los hornillos primus. Los hombres que habían visto caer la cresta hablaban de aquellas formas opacas como si narraran actos de brujería, y cada relato afinaba el asombro hasta que sonaba como una verdad incuestionable. En apenas 3 días, el método de la manta de Antonov se había cosido a las conversaciones en cada casco y en cada trinchera. Las tripulaciones probaban retazos y arpilleras, intercambiando pedazos como si fueran contrabando, con una mezcla de hambre y alegría culpable. El aire en el parque de vehículos se impregnó del olor a lana mojada y aceite cuando los mecánicos comenzaron a cortar y amarrar telas, los dedos entumecidos por el frío y la prisa. Pequeños talleres en la retaguardia cobraron vida. Las máquinas de coser repiqueteaban toda la noche, ensamblando paneles con uniformes reutilizados, lonas y mantas de caballo desgastadas en improvisados sudarios de combate. Un ayudante que antes había redactado una reprimenda apareció ahora con un informe capturado de señales alemanas, los ojos bien abiertos ante las cifras que sugerían menos impactos en los sectores donde operaban tanques camuflados. Ingenieros de un depósito de mantenimiento cercano llegaron al mediodía, herramientas tintineando, cuadernos en mano, oliendo a metal caliente y pegamento quemado. Tomaron medidas, estudiaron reflejos, fotografiaron paneles contra los cascos. Sus lápices se movían más rápido de lo que sus superiores podían autorizar. Un sargento técnico improvisó un modelo con marcos y termómetros, observando cómo la lana húmeda apagaba el vapor y suavizaba la silueta del tanque al amanecer y al atardecer. La jerga de laboratorio empezó a colarse en el frente. Reducción de reflectancia, disrupción del contraste, palabras que convertían el truco de un soldado en un problema técnico a escalar. Pero escalar requería materiales y rutas que la cadena logística no estaba preparada para sostener. Llovían solicitudes de rollos de lona, fardos de lana y metros de cuerda. Los intendentes maldecían mientras desviaban mantas destinadas a hospitales. Fábricas locales fueron movilizadas y obligadas a cortar abrigos de invierno en paneles. Una necesidad humillante que olía a burocracia y fricción. Los canales de mando zumbaban con mensajes. Algunos elogiaban la innovación con lenguaje escueto y formal. Otros exigían su cumplimiento inmediato dentro de la doctrina oficial de camuflaje. El alto mando emitió una directiva cautelosa para estudiar el método, pero se negó a respaldarlo oficialmente, advirtiendo que las alteraciones no autorizadas invitaban al caos y a informes contradictorios. La resistencia apareció bajo muchas formas. Un comisario político afirmó que la táctica olía a superstición y socavaba la disciplina, mientras un oficial logístico de alto rango se inquietaba por desviar los suministros de invierno destinados a los heridos. Saboteadores susurraban que la tela podría delatar posiciones durante la noche. Los escépticos organizaron demostraciones diurnas para probar que, mal colocada, podía incendiarse o enredarse en el alambre.
pero los números eran tercos. Los informes de campaña reflejaban una caída de casi el 40% en pérdidas por detección inicial en las unidades que usaban los mantos de forma constante, y esas cifras lograron mover a generales que normalmente ignoraban las anécdotas. La noticia de esa reducción llegó a brigadas vecinas, que enviaron a sus propios mecánicos para aprender los patrones de corte y los trucos de costura que ya se habían convertido en un arte no escrito. La producción se aceleró por pura improvisación y presión. Los sastres trabajaban turnos dobles bajo lámparas de aceite, pegando y reforzando capas para crear paneles más densos que redujeran mejor el reflejo. Los mecánicos desarrollaron arneses de liberación rápida para soltar las mantas en segundos si el tanque necesitaba acelerar. Los soldadores fabricaron marcos simples para mantener la tela alejada del escape caliente, reduciendo el riesgo de incendio y evitando que las costuras se derritieran. Cada solución generaba nuevos problemas: falta de hilo, obreros extenuados y el infierno burocrático de justificar materiales desviados. Pero cada problema resuelto añadía otra unidad al frente que viviría para combatir otro día. A medida que el método se extendía, adquiría 1000 nombres pequeños y rituales, ninguno oficial. Los hombres empezaron a tratar los mantos como talismanes. Frotaban la tela antes de un avance, guardaban un pedazo en el bolsillo como amuleto, o entonaban fragmentos de canciones mientras cosían. Para Antonov, la satisfacción fue íntima e inmediata. Veía columnas enteras avanzar con menos bajas, oía menos oraciones maldiciendo desde las cabinas y sentía, por primera vez en semanas, una corriente testaruda de esperanza. Pero cada nuevo éxito aumentaba la apuesta, y con la atención llegó el escrutinio, las reclamaciones rivales y una urgencia creciente ante la posibilidad de que algo tan simple pudiera inclinar una línea de batalla. El ejército aprendió a esconder su acero bajo mantas, pero al hacerlo, también comenzó a cambiar, sin saber aún si ese cambio sería su salvación o el inicio de otra peligrosa dependencia. 12 de julio de 1943. El suelo temblaba antes del amanecer, no por los proyectiles, sino por el peso de los motores reunidos en la oscuridad. El polvo flotaba abajo, suspendido sobre la tierra, levantado por miles de orugas que trituraban el suelo hasta hacerlo polvo. El tanque de Antonov estaba entre la masa, su torreta envuelta con firmeza en lona húmeda, las cuerdas tensadas sobre las soldaduras. La lana olía a grasa y humo. Cada superficie goteaba sudor matutino. Del acero, de los hombres, del cielo mismo. Las órdenes habían llegado durante la noche. Ruptura en el sector sur de Prokhorovka, embestida blindada total, sin demoras. La artillería abriría el corredor. Luego, los tanques avanzarían, a quemarropa, directamente contra los Tigers que aguardaban. Todos sabían el riesgo. Todos sabían también que este era el día decisivo. Lo que resistiera en Prokhorovka decidiría si el saliente se quebraba o quedaba enterrado. Antonov caminó por su columna, las botas chapoteando en charcos poco profundos, los ojos repasando cada torreta. Sus tripulaciones revisaban las cuerdas, apretaban nudos, añadían nuevas capas de uniformes rasgados, arpillera, incluso redes. El camuflaje parecía tosco, pero ya no ridículo. Ahora se veía como fe materializada, cosida, empapada y llevada adelante por pura convicción. El bombardeo comenzó a las 5:45 en punto.
El horizonte se volvió blanco, luego rojo, y luego desapareció bajo una cortina de humo ascendente. Las ondas expansivas recorrían el suelo como un tambor, sacudiendo los pulmones y alzando tierra al aire como cenizas de un horno. Antonov subió a su torreta y cerró de golpe la escotilla. Dentro, todo era calor y presión. El sudor corría por los rostros. Las respiraciones eran cortas, entrecortadas. El intercomunicador zumbaba con respuestas breves y tensas. Cuando llegó la señal, el motor rugió con vida, y el tanque se lanzó hacia adelante. Sus orugas mordieron la tierra con un chillido de acero. A su lado, decenas más avanzaban, bestias blindadas envueltas en barro y tela. La visibilidad cayó casi a cero. El humo se mezcló con la niebla. Las formas se volvieron sombras. Las sombras, blancos. Antonov mantuvo el ritmo lento al principio. Ralentí, breves aceleraciones, lo justo para moverse sin encender el escape. A esa velocidad, menos de 5 kilómetros por hora, los observadores alemanes tendrían dificultades para rastrear cualquier movimiento entre la neblina. Contó los segundos y luego dio la orden de avanzar con fuerza. Todo el pelotón aceleró. A través del periscopio, algo se movió. 2 Tigers, a 800 metros, atrincherados al borde de una loma. Una torreta giró demasiado hacia la izquierda, la otra disparó. El proyectil atravesó la niebla, falló por metros y se perdió detrás de ellos. El artillero de Antonov ajustó, disparó. El retroceso sacudió el chasis. Humo brotó del objetivo. Impacto directo en el glacis inferior. El Tiger no ardió, pero dejó de moverse. Las comunicaciones alemanas se elevaron por radio. Fragmentadas, urgentes, confusas. Alguien gritaba coordenadas que ya no coincidían con lo que veían. Las siluetas de los tanques aparecían en lugares erróneos. Atacaban desde ángulos que desafiaban la lógica del terreno. Los tanques soviéticos se movían como sombras. Demasiado lentos para rastrear, demasiado opacos para reflejar entre el humo y las nubes. El segundo proyectil de Antonov hizo estallar el lateral del Tiger inmovilizado. Las llamas se alzaron, negras y aceitosas. El fuego enemigo se intensificó. 2 T-34 detrás de él fueron alcanzados. Uno se detuvo de inmediato. La escotilla se abrió de golpe. Un hombre salió arrastrándose con la pierna hecha jirones. Otro giró descontrolado, con la torreta trabada, pero siguió en movimiento. Llegaron a la cresta. Los cañones antitanque alemanes abrieron fuego, pero tarde. Sus ángulos eran erróneos. Su sincronización falló. Los tanques soviéticos ya estaban dentro de su zona de disparo, demasiado cerca para corregir. Una tripulación alemana disparó a ciegas y golpeó su propio campo de minas. La explosión destrozó su oruga. La unidad de Antonov flanqueó duro hacia la derecha. Se lanzaron proyectiles de humo tras ellos. Las mantas, empapadas y chamuscadas, se aferraban más con cada sacudida. Detrás de los velos de polvo y vapor, seguían siendo formas a medias, indescifrables, inhumanas. Para las 7:10, la cresta era suya. La máquina de Antonov se encontraba rodeada de acero retorcido, tierra calcinada y restos aún en llamas. Abrió la escotilla. El aire sobre el campo apestaba a cordita y aislamiento mojado. Hombres gritaban por radio, sin aliento y medio riendo. Su artillero trepó junto a él, mirando los jirones de tela aún atados a la torreta. «Éramos fantasmas», murmuró.
No podían ver fantasmas. Antonov no respondió. Solo observó cómo la luz matinal se curvaba entre el humo y desaparecía por el borde de la colina. Detrás de ellos avanzaba una división. Frente a ellos, nadie disparaba. El humo permanecía en los pliegues del valle mucho después de que la batalla terminara. Se aferraba a la hierba, se impregnaba en los uniformes, flotaba sobre las torretas calcinadas como una niebla que se negaba a irse. La cresta al sur de Prokhorovka ya no albergaba blindados alemanes, solo cascos retorcidos, cañones partidos y acero fundido teñido de hollín y silencio. Los restos ardían lentamente durante horas, exhalando un calor amargo y ese olor metálico y agudo de cobre fundido con sangre. Antonov estaba sentado junto a su tanque, las botas hundidas en ceniza, la mirada fija en ninguna parte. Su tripulación se movía en silencio a su alrededor, recargando munición, remendando placas perforadas, arrancando lo que quedaba del camuflaje destrozado. La lana se había ennegrecido en las costuras, fundida al casco en algunos puntos, pero había aguantado el tiempo suficiente. Una manta aún colgaba del aro de la torreta, medio quemada, empapada de aceite, con el borde tieso por la sangre seca de la tripulación de otro tanque. Médicos pasaban detrás de él con camillas. Mecánicos gritaban por soldadores y ruedas de repuesto. Las radios zumbaban con voces cortantes, que nombraban posiciones, daños y cuerpos. Lo que no se transmitía eran las miradas, las de los oficiales, los ingenieros, los demás comandantes. Miradas silenciosas, calculadoras, sacudidas por lo que acababan de presenciar. La noticia de la captura de la cresta se extendió rápido. No la victoria, esa, tarde o temprano, se esperaba, sino la forma en que había ocurrido. Unidades blindadas que no debían haber sobrevivido habían atravesado directamente a través del núcleo de la élite acorazada alemana con mínimas bajas. Los observadores lo confirmaban. Informes interceptados mencionaban movimiento indetectable, camuflaje desconocido y interferencia en control de fuego. El mando soviético empezó a preguntar por qué. En cuestión de días, Antonov fue convocado al cuartel general de la división. Llegó aún manchado de grasa y ceniza, el uniforme desgarrado en el cuello. Dentro de una tienda que olía a tinta, sudor y papel húmedo, dos oficiales de Estado Mayor lo escucharon mientras explicaba, de forma plana, directa, cómo un trozo de tela había cegado a una de las formaciones más temidas de la Wehrmacht. Le preguntaron si lo había probado contra aeronaves. No lo había hecho. Le preguntaron cuántos metros de tela necesitaba por tanque. Adivinó. Tomaba notas como taquígrafos, los ojos entrecerrados. Ese día no recibió medallas, ni elogios oficiales. Solo un papel ordenando observación y documentación adicionales. Pero cuando regresó a su unidad, ya lo esperaba una caja sellada. Rollos de lona, tijeras de corte, hilo resistente al calor. Logística había aprobado el camuflaje textil a nivel de regimiento. Sin ceremonias, el método se escribía en la doctrina, enterrado en los manuales, rotulado como mejora de enmascaramiento de campo, tipo 4. Antonov se quedó junto a su máquina y observó cómo otras tripulaciones imitaban lo que sus hombres habían construido por pura desesperación. Ahora trabajaban más rápido, con mejores herramientas y órdenes más claras. El caos de la improvisación se había convertido en el ritmo de la implementación. Debería haber sentido orgullo. En cambio, sintió otra cosa, un cansancio demasiado profundo como para tener nombre.
Su conductor se le acercó con una cantimplora, las manos aún temblorosas por el último impacto que habían recibido. «Creen que inventaste un milagro», dijo con voz seca. Antonov lo miró sin sonreír. «Solo envolví un tanque con mantas», respondió. «Eso es todo». Pero no era todo. Los ingenieros empezaron a probar cómo la tela absorbía el infrarrojo, cómo ciertos tintes afectaban la detección al anochecer. Los oficiales notaron que las unidades que usaban los recubrimientos tenían mejores tasas de emboscada. Las tablas de supervivencia cambiaron. Surgieron patrones. Algo se había transformado, no en el acero, sino en la percepción. Y sin embargo, detrás de todo eso, seguía el campo de batalla. Tierra quemada, cascos aplastados, tripulaciones de tanques acurrucadas en silencio junto a estufas, mirando tazas que olían a metal y almidón. La victoria había llegado, sí, pero sabía a ceniza. Ninguna tela podría ocultar ese precio. Las mantas habían salvado vidas, pero no habían detenido la muerte. Solo la retrasaron, la desviaron, la envolvieron en lana y silencio. Antonov se recostó contra el casco, la cabeza apoyada en el acero frío, y cerró los ojos al sonido de motores lejanos que ya rugían hacia la próxima batalla. La guerra siguió su curso hacia el oeste, arrastrando las líneas del frente a través de campos, bosques y ciudades, dejando a su paso ruinas calcinadas donde antes había granjas. Los T-34 avanzaron por Polonia y luego hacia el corazón de Alemania, con siluetas más delgadas, motores más ruidosos y tripulaciones más viejas. La mayoría ya iba equipada con kits de camuflaje fabricados en serie. Mantos de lona oliva teñidos según el reglamento, paneles ignífugos atados a los escapes, faldones de lona montados con pernos de liberación rápida. Ninguno llevaba el nombre de Antonov. Para el invierno de 1944, los manuales comenzaron a hacer referencia a protocolos de enmascaramiento térmico y técnicas de disrupción pasiva, enterradas en apéndices que pocos leían pero algunos aplicaban. Ingenieros en campos de pruebas experimentaban con telas de fibra de carbono y mezclas sintéticas, pero nada de eso había nacido en un laboratorio. Todo había comenzado al lado de un tanque envuelto en lana ensangrentada, en algún lugar fuera de Kursk, donde la muerte fue retrasada con tela y cuerda. Antonov permaneció con el regimiento hasta Berlín. Recibió 2 condecoraciones, un ascenso y una herida en la rodilla que lo dejó cojeando entre las ruinas. Nunca dio conferencias, ni asistió a reuniones de Estado Mayor, ni aceptó entrevistas. Tras la desmovilización, regresó a Novgorod con una mochila, una brújula desmagnetizada y un silencio que se hacía más espeso con cada año. Enseñó ingeniería en una escuela técnica construida sobre lo que había sido un refugio antiaéreo. El edificio olía a tiza y hierro húmedo. Los alumnos lo conocían como un instructor callado, que hablaba poco pero arreglaba todo. Si alguien preguntaba por la guerra, cambiaba de tema. En la sala de profesores, nadie insistía. Veían la cojera, las manos marcadas por quemaduras de soldadura y congelación, y entendían que ciertas historias permanecen encerradas tras los ojos. En 1971, un curador de un museo regional de guerra visitó la escuela. Traía documentos, viejas fotos de campaña y una pregunta. ¿Recordaba Antonov algo sobre operaciones de enmascaramiento textil en Kursk? El capitán miró en silencio las imágenes borrosas. Una mostraba un tanque cubierto con lo que parecían mantas de caballo, la torreta apenas visible. Se la devolvió
sin decir nada. «Parece algo que podríamos haber intentado», dijo, y volvió a clase. Un año después, apareció una exposición en el Museo de Guerra Acorazada de Belgorod. Un segmento de torreta oxidado, envuelto en tela ennegrecida bajo vidrio. Ninguna placa llevaba nombre. Solo una fecha. Julio de 1943. Los visitantes pasaban sin detenerse. Los niños señalaban los modelos más nuevos a su lado, más brillantes, más limpios, de líneas más suaves. Sin embargo, técnicos, veteranos e historiadores se detenían más tiempo. Observaban de cerca las costuras rotas, los hilos fundidos, los patrones de daño que contaban otro tipo de historia. Algunos reconocían el método en los materiales modernos de reducción de infrarrojos. Otros susurraban que todo había comenzado con un solo oficial y una manta en la que nadie creyó. El diseño resonaría décadas después en vehículos con formas diseñadas para desviar el radar, en pinturas que absorbían calor, en kits de malla enviados a frentes desérticos. Pero nada de eso tenía un rostro. La invención no pertenecía a un solo hombre. Las historias oficiales dejaron líneas en blanco donde se había tomado la decisión. El milagro se dobló dentro de la doctrina y fue borrado de la memoria. Antonov murió en 1983. No hubo desfile fúnebre, ni salvas ceremoniales, ni inscripción tallada en piedra. Su esposa lo enterró en una tumba civil, bajo un pino que dejaba caer piñas en primavera. 5 años después, un comandante retirado escribió en sus memorias: «Lo llamamos una tontería, hasta que funcionó. Entonces lo llamamos norma, y olvidamos quién nos la enseñó». La lana se había podrido, las cuerdas se habían roto, pero lo que él dejó había perdurado. No en medallas ni desfiles, sino en cada soldado que vivió porque un artillero, por un segundo, no pudo ver qué era lo que lo estaba matando.